la época de las descargas piratas, entre 2007 y 2012, muchas personas buscaban versiones ligeras o modificadas de GTA San Andreas, para evitar descargar el juego completo. Estas versiones se encontraban en sitios como Mediafire, 4Share, Ares y Megautoad. Sin embargo, algunas de estas copias piratas contenían archivos maliciosos ocultos. Al instalar estas versiones, en lugar de iniciar el juego normalmente, aparecía una pantalla negra durante unos segundos. Después, de forma repentina, se mostraba un screamer con la imagen perturbadora de una niña con el rostro deformado, acompañada de un fuerte y agudo grito que sobresaltaba a quien jugaba. Luego de este susto, la computadora a veces se bloqueaba o se reiniciaba automáticamente. En algunos casos, al volver a encender el equipo, el fondo de pantalla había cambiado por una imagen extraña. El personaje principal del juego, CJ, con los ojos completamente blancos y una mirada fija y escalofriante. Estas versiones piratas contenían scripts y archivos que modificaban el sistema operativo, alteraban el registro de Windows y agregaban programas para ejecutarse al inicio del sistema. Algunos de estos archivos eran detectados como troyanos o software malicioso por los antivirus. Además, dentro de las carpetas del juego pirateado, se encontraban imágenes y sonidos ocultos con nombres inquietantes como DEAT, JPG o LOCAT, MWAV. Algunos usuarios reportaron encontrar documentos de texto con frases codificadas que aumentaban el misterio. Estos juegos piratas causaron daños reales en los equipos de muchos usuarios, obligándolos a formatear sus computadoras para eliminar los virus y los archivos dañinos. A pesar de ser versiones modificadas y peligrosas, continuaron circulando por años en diferentes plataformas de descarga. Durante los primeros años de popularidad de Minecraft, muchos jugadores intentaron instalar mods para agregar funciones nuevas al juego. Uno de los más buscados fue el llamado Herobrine Mod, inspirado en la famosa leyenda del supuesto hermano malvado de Steve, que aparecía con los ojos completamente blancos y sin expresión. Este mod comenzó a circular en páginas no oficiales como Softonic, Mediafire, y foros de mods como Minecraft Forum, pero algunas de sus versiones estaban alteradas con código malicioso. En lugar de instalar el mod correctamente, ejecutaban archivos externos que modificaban el sistema operativo. Después de instalar este mod pirata, algunos usuarios reportaban comportamientos extraños. El juego comenzaba normalmente, pero en partidas nuevas aparecían estructuras inusuales, como pirámides de arena en medio del bosque o túneles iluminados sin razón. En ocasiones, la figura de Herobrine se dejaba ver a lo lejos por unos segundos, aunque el mod no debía activarlo tan rápido. Lo más grave ocurría fuera del juego. Algunos jugadores notaron que el sistema se volvía lento, que el fondo de pantalla cambiaba solo, o que se reproducían sonidos desde el explorador de archivos sin haberlos abierto. En otros casos, se abrían ventanas emergentes con mensajes en código o frases como is, nearo stop, dinging. Los análisis posteriores detectaron que esas versiones del mod incluían troyanos, scripts en Visual Basic y archivos que se ejecutaban automáticamente al iniciar el equipo. También se identificaron como malware de tipo adware persistente o keylogger básico, que podía registrar información del teclado y enviar datos sin que el usuario lo supiera. Además, se descubrió que algunos instaladores agregaban una carpeta oculta dentro del disco local con archivos de texto, imágenes glitcheadas y sonidos distorsionados. En algunos foros, se compartieron capturas de pantallas con Herobrine apareciendo en el menú del juego, incluso después de haber eliminado el mod. Estas versiones infectadas no provenían de los creadores originales del mod, sino de terceros que lo alteraron para ocultar malware en su interior. Por eso, muchos jugadores que buscaban solo una experiencia de terror ligera dentro del juego, terminaron enfrentando problemas reales en sus computadoras. Need for Madness fue un juego de carreras en 3D desarrollado en Java, popular en páginas como Miniclip y Gamejolt. Su estilo arcade, sus autos exagerados y su peso ligero lo volvieron común en computadoras escolares y cibercafés. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a circular versiones piratas del archivo llamado Need for Madness.exe. En sitios como Mediafire, Ares, Softonic y foros latinos de descargas. Estas versiones venían alteradas.
El archivo a veces tenía un tamaño demasiado pequeño o no mostraba el icono correcto. Al ejecutarlo, no se abría el juego normal. En su lugar, aparecía una pantalla negra por varios segundos, seguida de sonidos distorsionados y una imagen congelada con los autos deformados. Algunos coches tenían formas humanas o rostros pixelados, y otros no aparecían en pantalla, como si algo los hubiera borrado. Después de cerrar la ventana, el programa seguía funcionando en segundo plano. En algunas computadoras, se escuchaban voces o ruidos aunque el archivo ya había sido eliminado. Algunos jugadores intentaron abrirlo de nuevo y solo recibían mensajes en rojo, con frases como "You are inside the madness", "It's too late" o simplemente un grito comprimido que salía por los altavoces a todo volumen. Muchos antivirus detectaban el archivo como un troyano o como un malware de tipo developer. Al analizarlo, se descubrió que copiaba archivos en carpetas ocultas del sistema, modificaba el registro de Windows y se agregaba al inicio automático del sistema operativo. También intentaba conectarse a direcciones IP desconocidas para enviar información del equipo. Además, este archivo generaba otras carpetas ocultas con nombres como Madness o M4D, y dentro había imágenes pixeladas de rostros distorsionados, archivos de texto con frases crípticas, y sonidos que no pertenecían al juego original. Algunos de estos textos incluían fechas aleatorias, comandos en binario, o advertencias incomprensibles. Este archivo alterado fue descargado por cientos de usuarios en América Latina, especialmente entre los años 2009 y 2013. Aunque parecía un simple juego de carreras, en realidad se trataba de una versión modificada con código malicioso que afectaba la computadora, el sistema de audio, los archivos del usuario, y en ocasiones, causaba bloqueos o reinicios espontáneos. Después del lanzamiento del primer Five Nights at Freddy's, comenzaron a circular versiones piratas y modificaciones del juego en sitios no oficiales como Mediafire, 4share, y blogs de fangames. Entre ellas apareció un archivo llamado writerchica.exe, escrito con error en el nombre, ya que debía decir Writered. A pesar de parecer un simple mod, el archivo escondía algo mucho más extraño. El ejecutable no mostraba ningún icono reconocible. Su tamaño era sospechosamente bajo, y algunos antivirus lo detectaban como archivo peligroso. Al abrirlo, no aparecía el menú normal del juego, sino que cargaba directamente una versión distorsionada de la oficina del guardia, sin opción para cerrarlo. El entorno estaba más oscuro, con sonidos distorsionados y fallos visuales constantes. En esta versión del juego, el único personaje visible era una versión corrupta de Writered Chica. Tenía los ojos completamente negros o vacíos, su mandíbula estaba mucho más abierta de lo normal, y se acercaba de manera brusca, rompiendo las reglas de juego del FNAF original. Después de unos segundos, la pantalla se congelaba y aparecía un screamer. La imagen era una versión glitchada de Chica, con un grito agudo y saturado que bloqueaba el sistema. لسوء حظك، لقد تم ترويض للتو وستكون بياناتك الآن ملكي. الآن لن تكون قادرا على فعل أي شيء آخر غير مجرد التفاعل لمجرد رؤية قفزة دمية بسيطة. Luego del screamer, el juego no se cerraba. En su lugar, el sistema mostraba errores extraños, se abrían ventanas con letras sin sentido, y en algunos casos, la resolución del escritorio cambiaba sola. También se reportó que el fondo de pantalla del usuario era reemplazado por la imagen de Chica sin ojos, mirando fijamente hacia el frente. El archivo ejecutaba procesos ocultos que se activaban con el inicio del sistema. Modificaba el registro de Windows, ocultaba carpetas, y dejaba archivos adicionales con nombres aleatorios. Algunos jugadores encontraron carpetas llamadas Data Core o System Tools, que contenían imágenes rotas, archivos de texto repetidos, y sonidos en formato WAV con voces humanas distorsionadas y reproducidas en reversa. Incluso después de borrar el archivo, algunos reportaron que volvía a aparecer tras reiniciar la computadora.
También se escuchaban sonidos de fondo sin tener ninguna aplicación abierta, lo que causaba preocupación entre los usuarios. El archivo no era un mod oficial ni creado por la comunidad reconocida, y nunca fue aprobado por el creador original del juego. WitherChica.exe fue una de las versiones falsas más perturbadoras asociadas a Five Nights at Freddy's. Aunque circuló como fangame, en realidad se trataba de un archivo malicioso disfrazado de juego, que alteraba el comportamiento del sistema operativo y dejaba rastros que persistían incluso después de eliminarlo. La versión Shindou de Super Mario 64 fue una reedición oficial exclusiva de Japón. Corrigía algunos glitches y añadía compatibilidad con el Rumble Pack. Pero años después, varias copias modificadas de esta edición comenzaron a circular en páginas piratas, con nombres como Shindou Mario 64 Final Build o Beta 0818Z64. A simple vista parecían una ROM común, pero al ejecutarlas, el juego se comportaba de forma extraña. Desde el inicio, faltaban sonidos del menú. El fondo era más oscuro, y la animación de Mario tenía sombras anormales. En el castillo, la cámara temblaba, el ambiente estaba cubierto de niebla, y algunos textos aparecían con glifos rotos. La música sonaba más lenta, y los efectos estaban distorsionados. En ciertos puntos, Mario se detenía sin razón y giraba la cabeza hacia la cámara, sin control del jugador. Pasados unos minutos, la pantalla se congelaba, y aparecía una imagen distorsionada del rostro de Mario, con los ojos vacíos y una mueca que ocupaba toda la cara. A veces la imagen parpadeaba con luces rojas, y un chillido agudo salía por los audífonos. Tras cerrar el juego, algunos reportaron que el icono del emulador cambiaba, o que se reproducían sonidos incluso después de cerrar todo. Los archivos venían acompañados de ejecutables extraños, como Mario 64 Loader.exe, que modificaban configuraciones del sistema. También se encontraron imágenes ocultas en el zip, con rostros alterados de personajes del juego, frases en inglés como "no deberías estar aquí" o audios en reversa con risas y murmullos. No era solo un error gráfico. Estas copias estaban diseñadas para incomodar, alterar los sonidos, distorsionar las texturas y crear una experiencia deliberadamente perturbadora. Muchas fueron editadas a propósito y compartidas en foros como 4chan o Discord, junto con instrucciones para no usar antivirus ni descomprimir con programas oficiales. Entre las versiones modificadas de Baldi's Basics, una de las más peligrosas fue una que circuló bajo el nombre Baldi SCR. No era un juego, sino un archivo con formato de protector de pantalla, usado en sistemas Windows. Pero al ejecutarlo, el archivo activaba un entorno extraño, con la apariencia del menú del juego original, pero alterado. Los colores estaban sobresaturados, los textos ilegibles y la música sonaba distorsionada e invertida. Desde el primer segundo, Baldi aparecía en el centro de la pantalla, con los ojos completamente negros, sin animaciones ni diálogos. Se acercaba lentamente al jugador mientras se escuchaban ruidos agudos, como chillidos metálicos o reglas golpeando. La imagen temblaba, y la pantalla dejaba de responder por completo. No se podía cerrar, minimizar ni reiniciar el proceso con atajos de teclado. Después de unos segundos, el sistema se congelaba por completo. Al reiniciar, el archivo volvía a ejecutarse solo, ya que se había copiado en las carpetas del sistema e inyectado en el arranque de Windows. En algunos equipos, el fondo de pantalla se modificaba automáticamente con imágenes distorsionadas de Baldi, y se abrían ventanas emergentes con frases como "reprobaste la materia, intentar otra vez o Baldi te está mirando". Este archivo era un tipo de malware disfrazado. No solo bloqueaba el sistema, sino que también generaba procesos ocultos, alteraba el registro de Windows, y reproducía sonidos incluso cuando el sistema estaba inactivo. Algunos usuarios reportaron que después de eliminar el archivo, el audio seguía reproduciendo frases del personaje en momentos aleatorios. En ciertos casos, el cursor desaparecía, y el equipo mostraba parpadeos negros cada pocos minutos. El archivo Baldi SCR fue difundido principalmente en foros como 4chan, servidores de Discord y páginas piratas. Solía ocultarse bajo nombres falsos como Update Patch SCR, Winfix SCR o Baldi Bonus SCR. El objetivo no era solo asustar, sino dañar el sistema o volverlo inestable.
Al ser un archivo SCR, muchos lo ejecutaban pensando que era un protector de pantalla inofensivo, sin saber que estaban instalando un ejecutable malicioso, diseñado para generar errores, distorsiones visuales, y un comportamiento anómalo en el sistema operativo. A inicios de los 2000, circuló por foros y páginas de descargas una versión modificada de Pokémon llamada simplemente Pokémon Black. No era la edición oficial de Nintendo DS, sino una ROM no autorizada para Game Boy, que se distribuía bajo nombres como Pokémon Black GB, DA versión, o Ghost Tag. Esta versión incluía a un Pokémon adicional desde el inicio llamado Ghost, usando el sprite del fantasma de Pueblo Lavanda. Su único ataque era Curse, y al usarlo, el Pokémon enemigo desaparecía sin dejar rastro. Pero lo más inquietante era que también podía usarse contra entrenadores. Después de la batalla, el entrenador rival ya no aparecía en el mapa. A medida que se avanzaba, los centros Pokémon dejaban de funcionar, las rutas se volvían oscuras y la música desaparecía. Al completar la liga Pokémon, el jugador quedaba atrapado en un mapa negro sin salida. No había créditos, ni eventos finales. Solo silencio. Semanas después, empezó a circular una variante aún más alterada. Este archivo pesaba más de lo normal, tenía extensiones extrañas como GBX o ZIP SCR, y al ejecutarlo en emuladores como Visual Boy y Advance M, algunos reportaban fallos en el sistema, errores visuales y procesos que se abrían en segundo plano. Dentro del archivo se escondían notas de texto con frases como "Use it" o capturas de pantalla donde los entrenadores aparecían sin cabeza. Este archivo no solo alteraba el juego, también afectaba el sistema operativo, cambiando el fondo de pantalla, ralentizando el equipo y provocando reinicios espontáneos. Los foros donde se compartió fueron eliminados con el tiempo, pero algunas copias aún se conservan en webs de ROMs abandonadas. Hasta el día de hoy, se advierte no ejecutar esta versión sin una máquina virtual, ya que podría contener código malicioso disfrazado de nostalgia. Existe una versión poco conocida llamada Sonic.exe Gold Edition, distribuida por páginas piratas entre 2016 y 2018. El archivo se descargaba como sonicgold.exe y venía acompañado de un documento en japonés mal traducido con advertencias extrañas. Algunos aseguraban que fue parte de un experimento fallido de horror interactivo, diseñado para provocar ansiedad y desorientación en el jugador. Al iniciar el juego, la pantalla se quedaba en negro durante medio minuto. Luego aparecía una versión alterada de Green Hill Zone, pero con árboles muertos, cielo gris y sonidos distorsionados. No controlabas a Sonic, sino a una figura pequeña de color dorado, con movimientos torpes. La música estaba invertida y comenzaba a sonar como ruido blanco. Mientras avanzabas, aparecían mensajes en inglés como "lo extrañas" o "él todavía mira". A los pocos minutos, el juego empezaba a parpadear y mostraba imágenes estáticas de rostros deformados. Había una zona oculta llamada Inner Core, accesible solo si se jugaba el día 6 de cualquier mes. Esta fase tenía pasillos oscuros, chillidos de fondo y un contador que bajaba de forma misteriosa. Al cerrar el juego, algunos usuarios notaban que su escritorio cambiaba. Aparecía una imagen fija de Sonic, con ojos dorados y ensangrentados. También se generaban carpetas nuevas con nombres extraños y un archivo de texto que decía, en bucle, "Él está aquí, él está aquí, él está aquí". Intentar eliminar el archivo era inútil. Volvía a aparecer bajo otro nombre en una carpeta diferente. Algunos antivirus detectaban que tenía comportamiento de spyware. Por eso fue eliminado de varias páginas. Actualmente, solo se conservan capturas, copias corruptas y relatos de quienes lo ejecutaron en máquinas virtuales. Se dice que Ware.exe apareció por primera vez en foros japoneses entre 2004 y 2006. Era un archivo compartido en tablones como 2channel, con advertencias extrañas como "no lo abras de noche" o "no lo juegues si estás solo". El nombre Ware puede traducirse como melocotón roto o mente fracturada, dependiendo del kanji, lo que ya generaba inquietud. Una vez ejecutado, el juego mostraba un menú básico, sin música, con letras glitcheadas.
El jugador controlaba una figura humana en tercera persona que exploraba habitaciones vacías con cámaras fijas, al estilo PlayStation 1. Pero los espacios no tenían sentido. Puertas que llevaban al mismo lugar, ruidos de pasos cuando nadie más caminaba, y escenas que se repetían de forma absurda. Mientras se avanzaba, empezaban a salir imágenes extrañas, como fotos reales distorsionadas, símbolos raros, y frases en japonés mal escrito. Algunos textos decían cosas como el ciclo no termina o él camina detrás de ti. Varios usuarios dijeron que el archivo modificaba el reloj del sistema y dejaba archivos de texto con frases como sigue observando o Momo, Ware es real. Otros aseguraban que su computadora empezaba a fallar, con errores en pantalla, movimientos involuntarios del ratón y reinicios forzados. Aunque existen réplicas en internet, nadie ha podido conservar el archivo original. Las versiones más antiguas eran detectadas como malware, y los antivirus las eliminaban casi de inmediato. Algunos aseguran que no era solo un juego, sino un experimento o incluso algo peor. Entre 2016 y 2018, comenzó a circular un juego oculto dentro de Roblox. No aparecía en el buscador oficial y solo se podía acceder mediante un enlace directo, el cual se compartía por Discord, Pastebin y foros cerrados. El nombre del juego variaba. A veces se llamaba Secret Game, otras Test 666, o simplemente Join Me. Al entrar, el jugador aparecía en un mapa oscuro, rodeado de niebla roja. No había música, solo un zumbido leve. No existía botón de escape, y la cámara se alejaba lentamente, mostrando al avatar desmembrado o flotando en el vacío. Después de unos minutos, aparecían nombres de amigos flotando en el aire, como si también estuvieran conectados, pero no lo estaban. Si intentabas cerrar el juego, la aplicación seguía corriendo en segundo plano. Y al abrirla de nuevo, la pantalla de inicio estaba glitcheada, con tonos rojos y sonidos distorsionados. Algunos jugadores reportaron que el juego ejecutaba scripts con virus. Se creaban archivos de texto en el escritorio con frases como te uniste o todavía no ha terminado, incluso con fechas futuras. También se encontraron rastros de código con posibles backdoors que intentaban acceder al sistema si el usuario tenía permisos de administrador. Roblox eliminó la mayoría de estos juegos cuando reforzó sus medidas de seguridad en 2019, pero aún se pueden encontrar vídeos, capturas y archivos que muestran fragmentos de estas partidas, lo que ha mantenido viva la teoría de su existencia. En Google Play hubo una oleada de aplicaciones falsas que imitaban juegos populares como Minecraft, Among Us, Clash of Clans y otros títulos conocidos. Estos clones usaban nombres muy parecidos, iconos idénticos y hasta reseñas falsas para engañar a los usuarios. Pero al instalarlas, no abrían ningún juego. En su lugar, empezaban a mostrar anuncios invasivos, recopilaban datos personales o instalaban otros archivos ocultos. Lo más preocupante es que algunas de estas apps incluían elementos perturbadores. Algunos usuarios reportaron que, al abrirlas, la pantalla se quedaba en negro por varios segundos, y luego aparecían frases como estás siendo observado o esto no es un juego, acompañadas de sonidos distorsionados, chillidos o interferencia. En ciertos casos, se activaban screamers repentinos o simulaciones de pantallas de error, con mensajes sin sentido y voces robóticas. Estas apps no solo eran molestas, también peligrosas. Algunas podían funcionar en segundo plano, consumir batería, robar contraseñas o redirigir a páginas fraudulentas. Aunque Google eliminó miles de estas aplicaciones, tras detectar el malware conocido como Joker en 2020, muchos usuarios ya habían sido afectados. Aún hoy, hay clones que logran escapar de los filtros de seguridad durante días o semanas, escondiendo funciones ocultas entre archivos del sistema. Y lo peor es que siguen apareciendo, disfrazadas de juegos, emuladores o apps de trucos para títulos famosos. El Luigi Keep Challenge nació como una dinámica de internet impulsada por el youtuber Luigi Gaming. La idea era simple: jugar versiones modificadas y perturbadoras de videojuegos clásicos, como Sonic X, Mario 85 o Baldi's Basics.
Con el tiempo, el reto se volvió popular, y miles de personas empezaron a descargar fangames relacionados para intentar asustarse o sorprenderse. Sin embargo, comenzaron a circular versiones falsas y altamente peligrosas de estos juegos. Archivos con extensiones .exe y .scr aparecieron en foros no oficiales, con nombres similares a los juegos del reto. Al ejecutarlos, en lugar de una simple partida, los usuarios se enfrentaban a screamers reales de rostros hiperrealistas, sonidos distorsionados, y una serie de glitches que hacían temblar la pantalla, cambiar los colores, e incluso apagar el monitor por segundos. En algunos casos, se reportó que estos archivos tomaban el control parcial del sistema operativo. Cambiaban el fondo de pantalla por imágenes siniestras, generaban accesos directos con nombres extraños como correr de nuevo o mentiste, y alteraban los sonidos del sistema por risas o voces agudas. Algunos usuarios denunciaron que sus cámaras web se activaban solas mientras jugaban, aunque no se encontraron pruebas sólidas. Lo cierto es que, tras instalar uno de estos juegos falsos, el sistema se volvía inestable, lento, o quedaba completamente inutilizable. Estos clones maliciosos se distribuyeron masivamente durante el auge del reto, y aunque muchos ya fueron eliminados, aún existen copias en sitios ocultos de descarga. Existen versiones corruptas no oficiales de Undertale conocidas como Undertale Exe corrupto con Gaster Virus. Estas modificaciones se difundieron en foros y comunidades de mods. Al ejecutar esta versión, los archivos del juego se desconfiguraban, la música se distorsionaba y los personajes aparecían deformados. El personaje principal de esta versión era Gaster, una figura misteriosa que no aparece directamente en el juego original, pero que tiene gran presencia en teorías y mods. El virus se manifestaba mediante glitches visuales con códigos binarios, textos encriptados y símbolos extraños que parpadeaban en pantalla. En ciertos momentos, Gaster aparecía sobre un fondo negro, con ojos brillantes, acompañado de sonidos metálicos y de interferencia que reproducían mensajes cifrados. Algunos usuarios reportaron que esta versión podía modificar archivos externos del sistema, copiarse en carpetas ocultas y alterar configuraciones de audio y video del equipo. También había jumpscares repentinos con sonidos fuertes y distorsiones visuales. Este virus se volvió conocido entre fans de mods perturbadores, pero se advierte que instalarlo sin cuidado puede afectar la estabilidad del sistema y el rendimiento del equipo. Hello Kitty.exe se difundió a finales de los 2000 y principios de los 2010 en foros piratas y sitios de descarga ilegal. El archivo aparentaba ser un juego infantil simple, con puzzles y minijuegos, usando imágenes tiernas del personaje de Sanrio. Al abrirlo, la pantalla inicial colorida y alegre cambiaba rápidamente a tonos oscuros y siniestros. La música alegre se volvía distorsionada y grave. Hello Kitty aparecía con ojos completamente negros y sin expresión, moviéndose de forma errática. El juego generaba glitches visuales constantes, y en ciertos momentos se escuchaban susurros apenas audibles, voces infantiles que repetían frases sin sentido. De forma inesperada, aparecían jumpscares con rostros distorsionados de Hello Kitty, gritos agudos y flashes de imágenes perturbadoras, como muñecas rotas y símbolos extraños. Al cerrar el juego, muchos reportaron comportamientos extraños en sus computadoras. El cursor se movía solo, ventanas emergentes con mensajes crípticos aparecían, y el fondo de pantalla cambiaba automáticamente por imágenes estáticas de Hello Kitty con ojos vacíos y sangrantes. Antivirus detectaron el archivo como un troyano capaz de modificar archivos del sistema y ejecutar código malicioso en segundo plano. Se propagó principalmente en sitios piratas, foros y redes sociales. Esta versión maldita de Hello Kitty.exe es un claro ejemplo de cómo un archivo con apariencia inocente puede esconder amenazas peligrosas, combinando la ternura del personaje con efectos perturbadores y comportamientos maliciosos. Y así llegamos al final de este iceberg. Lo que hemos revelado hoy son apenas fragmentos de un mar de misterios que siguen ocultos en la oscuridad. Recuerda que siempre hay más por descubrir, y no todo está destinado a ser entendido. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, porque tu opinión puede abrir la puerta a nuevos niveles de este iceberg. Si tuvieras que elegir, ¿qué tema pondrías en el siguiente nivel del iceberg? Nos veremos en el próximo descenso.